Beatriz Estallo, como saben, diputada del Partido Socialista, denunciada por un guardia del Parlamento gallego como consecuencia de un incidente relacionado con su coche. Han pasado muchas cosas desde que el pasado jueves por la noche Viviana Villaverde, responsable de La Exclusiva, nos contaba lo que sabía. Desde entonces, como les decía, algún movimiento, aunque no muchos. Vamos a ver. Ni el PSOE ni el Parlamento, la justicia será la que tenga, por lo que parece, la única palabra sobre Beatriz Estallo. La diputada socialista que fue denunciada por un guardia de seguridad por intento de atropello está de momento abonada al silencio. Hoy estuvo en el Parlamento, pero evitó las cámaras. Sus declaraciones se limitan a un comunicado el viernes en el que muestra su indignación y su incredulidad por la información desvelada por V Televisión. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, se enmaraña aún más la situación. Las cámaras de seguridad del Parlamento dejan constancia del incidente. El propio Parlamento asegura que Estallo nunca pidió autorización para que un mecánico accediera al parking para mover el coche según ella estropeado, y sí constata que hasta 4 veces se le pidió por escrito que retirara el vehículo que ella misma reconoció que era de su hija y que estuvo aparcado en una plaza reservada a diputados durante 8 meses. Lejos de dar explicaciones, Beatriz Estallo llegó a presentarse como víctima de un ataque de la derecha política, una huida hacia adelante en la que parece quedarse sola. Su propio partido le ha pedido explicaciones, pero evita un apoyo explícito. El viernes fue Besteiro el que decidía inhibirse. Fíome, creo na presunción de inocencia de todo o mundo, non solamente dos diputados socialistas, por tanto, nos próximos días seguro que está absolutamente aclarado. Pero no lo está, y hoy, tras días de silencio, le tocó hablar a su grupo. Méndez Romeu optó por echar balones fuera. No se tomarán medidas. ¿Medida? ¿En qué sentido? Porque parece que los socialistas no quieren verse salpicados por el comportamiento de su diputada y deciden mirar para otro lado. Plantean la situación como algo personal que se aclarará por la vía judicial. Existe un procedimento judicial aberto por unha denuncia na que a persoa afectada vai exercer as acciones necesarias e que en todo caso se ventila nos tribunais de xustiza. Es más, el PSOE insiste en que no sabía nada de lo ocurrido hasta el jueves. No momento que se tivo coñecemento formal, esa situación solucionouse. Y solventado es para el PSOE que el coche que estaba en el Parlamento desde marzo ha sido ya retirado. Eso después de que la diputada se ahorrara un buen dinero en aparcamiento. Hasta 3.300 euros evitó pagar, lo que le costaría tener el coche de su hija en un parking pasando por caja. A pesar de ese uso irregular, el Parlamento ha decidido no mover ficha, quizás porque no fue la única que abusó de este privilegio. Quizás también por eso, porque hubo más advertencias, los grupos han decidido suavizar sus embestidas contra Estallo. El PP pasó de decir que no merecía el acta de diputada a exigir explicaciones. O mínimo pedir unha serie de explicacións e esas explicacións que eu saiba non sei se foron dadas na orde interna do Grupo Socialista, desde logo públicamente non se deron. Eu creo que sería bon que se desen, entre outras cousas, porque estas cuestións, con independencia de quen sexa o diputado ou diputada ou do grupo no que milite, acaban por desprestixiar o conxunto da acción e das persoas que formamos parte dun Parlamento. Y el resto de los grupos no quieren mover ficha. AGE opta por el silencio, igual que el BNG. Non temos nada que decir ao respecto. Con el Parlamento, el PSOE y Estallo callados, al que le toca hablar será al juez. La denuncia está ya en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, aunque terminará con toda probabilidad en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, debido a la condición de aforada de Beatriz Estallo. Bueno, Xavier Vence, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, que decía que no tenía nada que opinar sobre el particular. Manuel, si fuera un diputado del Partido Popular, ¿Vence se callaría también? Bueno, yo creo que lo crujirían. Yo tengo que, en eso de decir que si fuese un partido, yo soy de los que creo que si fuese un diputado del PP, prácticamente todos los grupos de la izquierda coincidirían casi seguro en crujirlo. Dicho lo cual, yo es que en este caso, en el caso de Beatriz Estallo, digo aquello de han pasado ya 5 días y sigue sin pedir perdón. ¿No? Yo creo que esta señora lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas. Sobre todo, pero al contrario, lo que ha dicho es que todo, hay una todo lo contrario, que hay una especie de conjura judeo-masónica contra su figura, cuando hay da la sensación de que hay un vídeo, y ella misma no lo ha negado. Hay un vídeo. Y ella misma no lo ha negado, ¿no? Ella mismo, yo creo que lo que tiene que hacer ella, lo que debería haber hecho ella en circunstancias normales es, como un ciudadano normal, me calenté, he hecho además un abuso irregular de una instalación pública
lo cual es manifiestamente reprobable, y pedir disculpas. En su lugar, ¿qué ha hecho? Bueno, ha hecho todo lo contrario. A mí la actitud del PSOE en este caso me parece errónea, me parece que no puede justificar comportamientos de este tipo, y los justifica cuando bueno, aparece, ¿verdad?, el portavoz parlamentario y dice medida. No, mire, ustedes son conscientes, lo primero que deberían hacer es, porque además, bueno, personal, ¿no?, una trabajadora del PSOE se ve directamente implicada, el grupo parlamentario del PSOE se ve implicada en este lamentable episodio. Yo creo que lo que deberían haber hecho es mantener otra actitud, ¿no? Por que está sendo tan tibio el PSOE con este asunto? Bueno, a ver, eu creo que, primeiro, pola parte na que eu son PSOE, eu creo que o que se está tamén a espera é tamén dunha explicación, é dicir, de darlle... Se fora diputado do Partido Popular... Pero eu creo que un feito así non é... Si os feitos son tal cual os manifesta o garda de seguridade, evidentemente un feito así non é propio dun diputado, nin é propio de unha persona incluso de educación. Eu creo que si se probase que os feitos son así nun diputado PP, evidentemente se lle criticaría e se lle exigiría algún tipo de responsabilidade. O mismo que si é un diputado do PSOE. O que estou dicindo é que eu non creo que o PSOE estea sendo tan tibio. O que dixo o propio secretario xeral é que hai que darlle a oportunidade de que se explique, de que conte que o que pasou, de que nos dea a súa versión dos feitos, e a partir de aí haberá que ver que pasa. É certo tamén que tampouco o grupo parlamentario, en fin, non lle coñezo ningún mecanismo para sancionar unha falta de comportamento dun deputado cun traballador da Cámara. Decir públicamente que é un comportamento que non se pode consentir. Eu creo que, e aí sí que coincido con Manuel, eu creo que é un tema que se soluciona fácil, non? Quer dicir, non é o máis grave que pasou no Parlamento probablemente neste tempo, como se decía no vídeo, sospeito que tampouco é un caso aillado nin exclusivo, senón que hai... Pero vamos a ver, unha cousa é que haxa un coche que levaba ali 6 meses, e outra cousa é que como consecuencia deso se produciu o incidente que se produciu... Para min o grave realmente é o incidente, non? Eso, bueno, eu creo que, primeiro, insisto, que o aclare, que nos diga que o que pasou... Pero que marxen lle damos? Home, eu creo que ten que ser canto antes, é dicir, que se aclare. En todo caso, hai un marxe temporal clarísimo, é dicir, o xulgado vai aclarar e vai a decir claramente que o que aí pasou, non? E logo creo que é unha cuestión que, aínda sendo verdade o testimonio do garda de seguridade, eu creo que é unha cuestión que se resolve facilmente, é dicir, que se resolve pedindo disculpas, que se resolve falando con esa persona en concreto, que se resolve dicindo que, bueno, pues que é un calentón que pode ter unha persona nun momento determinado, pero que en todo caso, como mínimo, esas peticións de disculpas, eu creo que sí. Yo, la verdad, que alucino con lo de que los calentones es una cosa como normal. Quien deja crecer la bola de nieve es Beatriz Estallo. Es decir, quien infla este globo es la propia diputada implicada en el incidente desde el momento en que se enroca en una posición de decir todos los elementos están contra mí y además están de la derecha, los grupos de comunicación. No, mire, usted comete un error, se le calienta, le pisa el acelerador. A ver, María, ¿tú crees que si fuera un diputado, diputada del Partido Popular sería hasta en el carnet de identidad de forma unánime y coreada por todos los grupos de enfrente? Vamos a ver, para mí hay una obviedad, que es la siguiente, y es que si tan claro tiene esta señora que, bueno, pues que es una manipulación de esto son palabras literales de ella, ¿no? Una manipulación de la derecha, de sus poderes mediáticos, supongo que en relación con el altavoz, los esbirros, es decir, no solamente no se disculpa, sino que el guardia de seguridad pasa a ser esbirro, esperpento de gobierno totalitario que machaca a la oposición. Bien, si tan claro tiene que esto es cierto y no lo tal, es facilísimo. Oiga, ponga usted las cámaras de seguridad, ponga la grabación, se ve que hay una grabación, ¿no? Si tan inocente, si tan claro tiene que su versión... Por de pronto, que el coche estaba ya cierto, que lo que ella dijo en un primer momento, que es que no le dejaban pasar al mecánico, no era cierto, y a las pocas horas el grupo parlamentario toma una decisión probablemente consciente de lo que estaba pasando, y el coche desaparece del parque. Y en relación con lo grave del asunto, que yo coincido con lo grave es ese calentón, ¿no?, entre comillas, pero bueno, yo le llamaría de otra manera, ¿no? Yo no quiero hablar de agresión, pero sí de algo bastante parecido. En cualquier caso, una pérdida de control absolutamente incompatible con el ejercicio de responsabilidad alguna. Entonces, si tan claro tiene que esto es una cacería, ¿no?, que van a por ella y que no es cierta la versión del tal, no hace falta llegar al juzgado. Hace falta que diga, bueno, pues no tengo ningún problema, soy inocente, no he hecho nada, no tengo nada que ver con esto, ventilen las cintas de seguridad. Es así de fácil, háganlo público y demuestren lo que pasó. Esa es la única posibilidad. Si realmente o fixeches,
tes dúas, eu creo que hai dous camiños, que decir, ou a condenamos de algún xeito, que diso se encargará o xulgado, se é certo, ou ela, insisto, un cargo público que non pode ter un comportamento dese tipo, ten que disculparse. Una pregunta, defíndeme, por favor, en términos socialista, o que significa para los socialistas procesado, por favor. En que sentido? Non, define procesado. Está neste momento investigado. No, digo que me lo defines, no Beatriz Estallo, en general, ¿qué es un procesado? María, xa sei por onde vas, pero evidentemente unha persona que está procesada está sendo sometida a unha investigación judicial para determinar se existe algún tipo ou non de responsabilidade penal. Fue cargo político, cargo público procesado igual a pongo mi cargo a disposición del partido. Vinculado a corrupción, María, vinculado a corrupción. Si finalmente resulta da investigación judicial se demostra que o denunciado polo Garda é certo e que todo o que se contou en V Televisión é certo, ten que marcharse Beatriz Estallo? É un comportamento aceptable nun deputado? Eu entendo que sí, que ten que marcharse e ademais este tipo de acontecementos o que nos mostran é onde se queda ao final a autoatribuída superioridade moral da esquerda, non? Co silencio cómplice absolutamente de toda a esquerda en relación a algo que sí que xa está demostrado, que o coche da filla estivo ali 8 meses, é dicir, o silencio e, por lo tanto, a pouca exigencia moral da esquerda cando lle convén e despois, bueno, desde logo, na miña opinión, alguén que está na cousa pública e alguén que cree que é socialista e, por lo tanto, cree que a cousa pública debe ser algo exemplar, porque os liberais creemos que a cousa pública non é algo exemplar, é algo que hai que tender a reducir, pero os socialistas creen que a cousa pública é algo exemplar e que debe ser exemplarizante, pois logo non só teria que dimitir no caso de que se probase iso, sino que teria que estar pedindo disculpas, o partido teria que estar tomando medidas exixíndolle ou unha aclaración ou unha dimisión inmediata e o resto dos partidos da esquerda 3/4 do mesmo, non? É dicir, tremendo o silencio cómplice de BNG e IAG neste asunto. Por que están calados o bloque IAG, Rubén? Hombre, supoño que querremos saber máis información sobre este caso. Segundo, isto é unha atitude personal dunha deputada. É dicir, de aquí, sacar conclusións do que fai a esquerda ou que fai a dereita, a min hai dúas cousas que me gustaría que se fixeran a raíz deste caso. Primeiro, e constame que os hemos trasladado aos nosos deputados que había un apercibimento xa por escrito do Parlamento colectivo a todos os grupos de que existe non nin o coche dese Estallo, senón que existen moitos coches. Daí o silencio. Sine die. Non. Pero cada partido analizará cada situación. Dende logo, eu creo que colectivamente pois os partidos terán que saber que é un espacio público para actividade política no momento que estás. No momento que estás. Bueno, non sei que silencio, porque dende logo os nosos deputados están tan alucinados seguramente como a gran parte da opinión pública. Sí, bueno, pues e logo hai unha parte que sí que eso constame que sistemáticamente denunciado por nosos deputados, que hai unha actitude moitas veces dos cargos públicos sobre o personal do Parlamento como que isto é un personal servil que é aquí, e son traballadores exactamente igual que... Todos menos vosotros, non? Non, eu non estou falando, non coñezo tampouco... Bueno, déjame un momentito, Rubén, porque recordabaste un pouco la reacción absolutamente increíble de Beatriz Estallo y su círculo más próximo en relación con esta denuncia de Viviana Villaverde. Pero es cierto que en otro asunto que tiene que ver con un problema que tiene la coalición alternativa galega de izquierdas, el famoso caso Calviño, lo verdad es que escuchamos hace unos días a José Manuel Beiras, bueno, pues expresarse en términos un poco parecidos. Al final el problema era de un grupo mediático, seguro que muy fácilmente deducen de quién estaba hablando, que era el culpable de los problemas o de haber señalado informativamente y periodísticamente hablando lo que estaba pasando con ese asunto. Vamos a escuchar a Beiras. Unha forza política que está tentando contribuir a que haxa nesta sociedade un proceso de creba democrática con un réxime que decimos que está en descomposición, putrefacto. E a veces esquecemos que non só ese poder político está en descomposición, sino que tamén están os poderes mediáticos. O acoso desencadeado por algún grupo mediático, afortunadamente a maior parte dos xornalistas comportáronse dunha maneira moi profesional e éticamente moi loable, e eu quero agradecelo, pero non así algún grupo mediático que se encadeou unha caza e captura, unha especie de ofensiva, non por outro motivo máis que para intentar degradar a percepción que ten até agora a cidadanía
de como actúa e que valores defende tanto a Alternativa Galega de Esquerda canto a propia Anova ou Esquerda Unida. Esta maneira de xestionar a cousa, coa avalancha de asedio que se produciu, facía imposible en determinados círculos creou unha situación insostible. Seguramente ese era o propósito polo que se encadeou esa ofensiva. Bueno, pues efectivamente, un grupo mediático decidió organizar esta campaña de caza y captura contra la Alternativa Galega de Esquerdas por denunciar que un diputado gallego que ejercía desde Dinamarca pues era algo para ser contado. De hecho, ese grupo mediático es el que le concede la beca para que se vaya a Dinamarca a estudiar, ¿no? El comportamiento de Abeiras es que de un tiempo a esta parte no lo entiendo, no lo comprendo. A mí me recuerda a mi hijo Manuel, que tiene 8 años, ¿no? Y que hace con un comportamiento comprensible en los niños, cuando consigue lo que quiere, sonríe, abraza y felicita, y cuando le llevan la contraria y le desnudan sus vergüenzas, se enfada como si el mundo estuviera contra él, ¿no? Yo creo que Beiras tiene que ser el primero, en la medida en que es probablemente el personaje más conocido y la cara, el emblema de AG, es el primero que tiene que asumir que en el caso del diputado Hamlet, ¿no? pues cometieron un error, gestionaron tremendamente mal todo lo relacionado con ese episodio y que lo ocurrido en ese asunto es en buena medida responsabilidad de él, no responsabilidad del mensajero. En el caso de ese estallo ocurre el mismo error, es la manía pertinaz, recurrente de culpar al mensajero. No, el que comete el error es el político. Y si comete el error, tiene que asumir que a veces hay que pedir disculpas. No hay que dispararle al medio y creer que el medio tiene unos intereses mayores en destruir esta... No, mire, en el caso además de Beiras, este es un medio que amplificó en un momento muy determinado, pues por lo que tenía de novedoso, de oportunidad periodística, lo que tenía de novedoso, y le prestó muchísima atención, y en buena medida seguramente la atención que se le prestó le permitió obtener un resultado mejor del que sin duda esperaban. Por eso a mí me parece una salida de tono desde hace un tiempo, fuera de lugar. Rubén. É evidente que xestionaríamos mal moita parte deste proceso. Pero tamén é evidente que aquí, durante todo o proceso, existían determinadas actuacións que a nós nos gustaría que se nos preguntara a nós antes de lanzalas. É dicir, eu fun o que leín en determinados medios a algunha persoa jaleando a Carmen para que se enfrentara a súa organización non, en varios medios, pero que Beiras está falando dun medio concreto que todos sabemos cal é. Eu entro aparte como responsable de Izquierda Unida, seguramente se non tiveramos pois unha especie de expectativa en que este conflicto, que obviamente non é un problema de David, eu sigo pensando, é o problema de unha muller que non quere entregar un acta a unha organización política como din os seus estatutos. Se non tiveramos tanta presión mediática, seguramente os erros que cometimos, que son evidentes, como intentar decirlle a David que agarrara esa acta mentras non solucionábamos o problema, seguramente os erros non se cometerían dunha maneira tan evidente. Eu escoitei en moitos medios que se poñían de boca de militantes ou da dirección de Izquierda Unida ou da dirección de Nova cosas que nin estaban en discusión nese debate, non? Eu entendo, e aí sí que lle dou a razón a Beiras, que este proxecto, para o bo ou para o malo, temos moitos focos en riba. Creo que tamén teremos que aprender como organización política a que os tempos os midamos nós independentemente do que digan os medios de comunicación, que eu creo que legítimamente poden facer as súas valoracións, pero que o que non podíamos era solventar un problema sen ter reunidos os órganos. Pero es que no hacen sus valoraciones, Rubén. Yo creo que hacen su trabajo. Hacen su trabajo y dan información, probablemente datos e informaciones que a vosotros nos pueden gustar, pero hacen su trabajo. En este caso concreto, en estos dos casos concretos, es que el periodismo desnuda dos miserias de dos partidos políticos. Y como son dos miserias que yo lo decía el otro día, ¿por qué molesta tanto a la AGE? Bueno, pues porque enfrenta a la AGE por primera vez que entra en la política gallega con un mensaje pues seguramente más renovador, más de nosotros no somos un partido clásico, nosotros no tenemos esas miserias, lo enfrenta por primera vez a una de esas miserias, que es, y yo quiero los 4.000 euros de sueldo de diputado. Eso ¿no? Y eso lo hace... Vos sabedes perfectamente que non é unha cuestión, nos
O que poñemos enriba da mesa é a libertade dun deputado para poder... Una de las personas. Evidentemente, yo no hablo de la formación en su conjunto, no, la formación en su conjunto puede ofrecer, pero una de las personas hace esto. A Carmen Iglesias nadie le pone una pistola en la cabeza para que hable. Ella tiene tanto derecho a hablar como los demás. Efectivamente, nos somos unha forza política que o que decimos é primeiro que as nosas bases tomen unha posición e logo xa trasladaremos aos medios de comunicación. Ella, aunque non estéis de acuerdo, aunque el proceso sea opinable, ella tiene derecho a ser escuchada. Sí, ela é unha muller que vai por libre e entende que a súa estrategia para decir que aquí hai un problema político, pois significa que os medios magnifiquen a súa posición, pero é a súa posición contra o conxunto de, xa non digo, de unha Esquerda Unida. Y me apetece centrarme, bueno, un pouco las reacciones coincidentes, en este caso, entre Beatriz Estallo e Xosé Manuel Beiras, cuando a auga non vai polo rego. Sí, bueno, a mí subxace, no caso do profesor Beiras, unha mentalidade totalitaria, é dicir, dunha reacción en canto a un medio de comunicación, que o que ten é que, precisamente, o traballo dos medios de comunicación, e que neste caso está ben feito, é destapar as vergoñas de todo o que se dedica aos asuntos públicos, e neste caso, evidentemente, na opinión de casi calquera, hai unha vergoña que tapar, non? Que un diputado que está en Dinamarca e sigue ostentando unha praza de diputado, cobrando, etcétera, etcétera. Que en ningún momento se dixo que era... Nos falamos de transitoriedade mentre solucionábamos un problema político que non era o de David, que era o problema desta muller. O foco non estaba posto aí. Bueno, porque o foco a veces se pon... Se respetásemos os contribuintes que están pagando a ese señor... Se respetásemos os contribuintes, ese non é o problema económico dos contribuintes deste país, Está seguro que vai por outro lado. É dicir, non pode estar cobrando pola porta xiratoria que está en Dinamarca. E despois revela outra cousa, non? Revela algún problema interno ou de mala comunicación con esta diputada que non sabía cal era o pacto interno entre a Nova Esquerda Unida ou de indisciplina, o cual a indisciplina nun partido de teor comunista me parece bastante incompatible. A ver, brevemente, Iván, por favor. Eu creo que tanto nun caso como noutro é un erro culpar aos medios de comunicación ou culpar a un medio, se lle queremos decir, brúa cuestión, porque se lle damos a volta ao argumento, o contrario sería decir que un medio que se enterase de algo non o contase, non? Non, é que temos que chamar antes para consultar. Mira, parece ben, bueno, que, por certo, a Estallo chamámola, quero dicir, antes de que se difundira para saber a súa versión. Para a súa versión, sí. De feito, salían publicadas unhas liñas que era o primeiro día, non? Por eso digo que o contrario sería pedirlle aos medios de comunicación que foran cómplices das organizacións políticas e que só publicasen o que as organizacións políticas lles interesa, non? Eso é absolutamente absurdo. A ver, María, moi brevemente, por favor. Tan brevemente que lo resumo en una pregunta. Si lo llegamos a hacer nosotros, nos estarían crujiendo por todas las esquinas. No, ves que esta frase me la llevo haciendo tan... Es más, es que tú lo sabes, tú leíste el otro día mi comentario, cuando vi las declaraciones de Beiras, dije yo, muy bien, y las entrecomillé y dije, venga, el mensajero, y digo, claro, pero es Beiras. Bueno, pues entre las declaraciones extrañas de las últimas horas, no sé exactamente en qué lugar del podium poner unas de Augusto César Lendoiro. Como saben, es todavía presidente del Deportivo de La Coruña y vamos a escucharlas. Enseguida las trasladamos a la mesa, pero vamos, suenan amenaza en toda regla. Y si hay medios de comunicación que desgraciadamente están embarrando el campo a propósito, ellos serán los culpables de cualquier cosa que pueda ocurrir. Porque no nos olvidemos que todos salimos a la calle. Y las cosas que se vienen diciendo, por ejemplo, del presidente de forma especial, de Augusto César Lendoiro, pero de todo el Consejo, y de circunstancias de familiares, de amigos, etcétera, los demás también lo sufrimos en la calle. O sea que aquí, cuando llega el momento de la verdad y alguno le aprieta el zapato, bien que avisa para que tengan una respuesta policial infinitamente superior a la que podemos tener cualquiera de los mortales, ¿no? Y eso es lo que os tenéis que dar cuenta, que cada vez que habláis, cada vez que escribís y cada vez que dais un corte en la televisión, estáis provocando una actuación de la gente que en muchos de los casos puede ser terriblemente peligrosa para lo que es la integridad física de las personas. Yo no sé si como periodista hay que tener miedo de esto que nos advertía este fin de semana el señor Lendoiro. Suena amenaza en toda regla. La Asociación de la Prensa hoy ha decidido hacer público un comunicado considerando censurables e inadmisibles las declaraciones del señor Lendoiro, en las que acusaba a la prensa y los periodistas de generar violencia. La APC
la Asociación de la Prensa considera que Lendoiro pone en entredicho las capacidades relacionales y de gestión de un gestor que hace demasiado tiempo ha perdido el norte. Y añaden, en opinión de la asociación, tratar de intimidar a la prensa, no lo digo yo, lo dice la Asociación de la Prensa en su comunicado, con amenazas veladas es siempre reprobable, y especialmente cuando lo hace el máximo dirigente de un club en el que conviven todo tipo de sensibilidades. Para que quede claro el tono que quería emplear el señor Lendoiro y esas amenazas que reconoce la propia Asociación de la Prensa, esto es lo que pasaba el pasado sábado, poco antes de que empezara el partido del Deportivo. Un grupo de personas con una pancarta insultando gravemente a compañeros de esta casa. Bueno, no vamos a regodearnos mucho más minutos en lo que se estaba diciendo, en esa convocatoria que, como ven, no es excesivamente nutrida, pero lo suficiente como para, en fin, que sean calificados los que están detrás de la pancarta. Referencias muy explícitas y muy elegantes al subdirector y jefe de deportes, Fernando Hidalgo, y, como les decía, a otros miembros de esta casa y a esta empresa en particular. Manuel. Lo mismo en situaciones de este tipo, contra los macarras, más periodismo. Realmente lo que tiene que hacer esta casa es lo que ha hecho en los últimos años ante comportamientos estos. Desde luego, la salida de tono de Lendoiro este fin de semana no la había tenido nunca. A mí me recordó a Ramón Mendoza en los años 90, aquel presidente del Madrid ya muerto, que cuenta la leyenda que usaba los Ultrasur para conseguir sus objetivos. Desde luego, esto de señalar a los periodistas, que es lo que ha hecho, ¿no? Ha señalado a un grupo de periodistas en concreto que desde hace unos años han desnudado las mentiras de este señor y han contado día tras día, semana tras semana, a dónde ha dirigido Augusto César Lendoiro al Deportivo, una entidad fantástica, con miles de aficionados en toda España. Yo, desde luego, lo que espero, y estoy convencido de que va a hacer esta casa ante comportamientos como el de este señor, seguir haciendo lo que lleva haciendo muchos años, que es periodismo, ni más ni menos. Non sei se os merece algún comentario. Bueno, eu creo que a mellor resposta que se lle pode dar é precisamente falar do asunto e publicar as imaxes para desmontar os seus argumentos, non? E en segundo lugar, eu creo que o Deportivo ten dous planos clarísimos. O que a mí me interesa que o Deportivo, e tivo unha fantástica victoria, claro, bueno, evidentemente, non? Que tivo unha fantástica victoria esta fin de semana e, por tanto, esa conspiración mediática da que fala Lendoiro, non importante que no Deportivo, parece que no campo de xogo parece que non afecta, se existise, que non existe, e eu creo que, bueno, unha vez máis trata de tapar as súas vergoñas, non? O culpable de que a xente pola calle o increpe é que teño o Deportivo como ten, cunha deuda desorbitada, que un clube que acadou cifras históricas hai nada, hoxe está na situación na que está, e que o responsable dos seus chanchullos familiares é el, non é quen o conta, evidentemente. Carlos, alguna impresión? Beira e Lendoiro teñen a mesma reacción, que é sinalar a un matar o mensaxeiro. E Beatriz Estallo. Tamén acusou a... Claro, tamén fala un pouco de que o culpable que publica as cousas. Pois tamén. Bueno, en fin, que así están las cosas por el mundo. Nos vamos al plato de informativos, es lunes, pero han pasado muchas más cosas que Uxía nos va a recordar. Adelante, Uxía. Pues vamos a comenzar este último repaso en el país vecino porque París sigue en alerta máxima. Todos los medios de comunicación están blindados y la policía rastrea la ciudad por tierra y aire. Un hombre armado ha puesto en jaque a la capital francesa. Un hombre al que ya se le pone cara. A primera hora de esta noche se ha difundido las primeras imágenes del tirador que esta mañana se colaba en la sede del diario Liberación armado con un fusil y abriendo fuego contra la primera persona que se encontró. 2 disparos que han dejado en estado grave a un joven fotógrafo de 23 años. Más tarde provocaba un tiroteo en la sede de un banco. Se cree que se trata de la misma persona que el viernes irrumpió armada en la sede de una televisión francesa. La policía sigue la pista a un individuo de rasgos europeos de entre 35 y 45 años. De lo que todavía no tienen ni idea es de los motivos que le han llevado a sembrar el caos. Tras 13 días de huelga, hoy Madrid ha vuelto a la normalidad, aunque hasta este miércoles las calles no volverán a estar totalmente limpias. La alcaldesa Ana Botella comparecía hoy ante los medios. Ha pedido un cambio en la ley de huelga y ha mostrado su tono más triunfalista. Valoro positivamente que el fin del conflicto no va a suponer ningún despido, gracias a la flexibilidad que ha traído la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
Una huelga que nos deja una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Así aparecía la alcaldesa a las 4 de la mañana de este sábado, ataviada con un abrigo de visón para recorrer las calles de la ciudad y supervisar el trabajo de la empresa pública Traxa, a la que se le había encomendado la limpieza de la capital hasta que la huelga fuera definitivamente desconvocada. Estamos acostumbrados a que las reivindicaciones de Médicos del Mundo tengan como objeto a los países más pobres, pero la última de sus campañas se centra en un lugar bastante próximo. De esta forma, sacando a los pacientes a la calle, mendigando por sus medicamentos, el colectivo de médicos exige que se paralice la reforma sanitaria de nuestro país. Esta vez los enfermos serán actores realizando una performance, pero aseguran que muchos españoles no pueden ya asumir el coste de sus tratamientos. Nos vamos ahora hasta California del Sur, donde un grupo de abogados y activistas de derechos humanos se ha propuesto limpiar la imagen de George Stinney, un niño negro de 14 años que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1944. Lo acusaron de asesinar a golpes a 2 niñas blancas. El jurado, que tardó 10 minutos en dar su veredicto, estaba compuesto exclusivamente por miembros de raza blanca. La policía dijo que Stinney había confesado el crimen, pero lo cierto es que nadie encontró nunca esa declaración. No había pruebas. Sin embargo, George fue condenado. Se convirtió en el ejecutado más joven de la historia de Estados Unidos. Sus verdugos tuvieron incluso que colocar libros en la silla para que su cabeza entrase en contacto con los electrodos. Y hoy nos despedimos viajando al espacio exterior, al misterioso e inquietante planeta rojo. Una nueva misión de la NASA se propone saber qué pasó en Marte, qué hizo que pasase de ser un planeta habitable a convertirse en un lugar árido e inhóspito. Hace millones de años el agua circulaba por su superficie y se daban las condiciones para albergar algún tipo de vida. Los científicos creen que la actividad solar pudo estar detrás de este cambio radical. La sonda, lanzada hoy mismo, tardará casi un año en alcanzar la órbita marciana. Aquí terminamos este último repaso, Fernanda. En fin, conmocionada me has dejado, Uxía, con el caso del niño de 14 años ejecutado en Estados Unidos. Qué país más extraño. En fin, veíamos en este repaso que hacía Uxía de titulares una de las imágenes más inquietantes de las últimas horas, protagonizada por Ana Botella, que decidía oficializar el fin de la huelga de basura, visitando a los miembros de una brigada ataviada con un abrigo de pieles. Yo no sé, Rubén, si ti pensas que a esquerda e a dereita visten distinto. Eu, dende logo, se un deputado noso, xa non con abrigo de peles, fora a facer este paripé, cando acaba de ser derrotada por unha exemplar loita dos traballadores de Madrid, o que debería de facer esta muller é, polo menos, dimitir, porque o que puso en riba da mesa dañou a imaxe de Madrid seguramente para moito tempo. Eu sempre digo, o da vestimenta é relativo. Lenin vestía cos mellores traxes de París e fixo unha revolución bolchevique, eso non é unha cuestión Bueno, pues es cierto que en los últimos meses y de una forma muy expresa en esta legislatura la forma de comunicar a través de la vestimenta ha cambiado, sobre todo por la irrupción de camisetas en la Cámara Legislativa gallega en las que los diputados, determinados diputados de determinadas opciones políticas, plasman sus desafíos ideológicos o las cosas que ellos creen que tienen que ser corregidas. Vamos a ver un vídeo en el que tratamos de poner encima de la mesa esas diferencias entre la forma de vestir de unos y de otros. ¿Sabrían reconocer a quién pertenecen estos zapatos tan estilosos, estos otros algo más arriesgados o estas botas más discretas? Según los sociólogos, nuestra forma de vestir también habla de cómo somos. Y en la política, además de un buen discurso, el envoltorio también cuenta. Sirve para que el electorado identifique a los suyos. Felipe González vinculó para siempre las chaquetas de pana, las coderas o los jerseys de lana a la izquierda. Para la derecha quedaban los atuendos más formales. Han cambiado las cosas con los años. Las sesiones de los plenos en el Parlamento se han convertido en una pasarela de estética y de ética. Con la irrupción de Ague, las camisetas de excepcional han pasado a ser una prenda más.
y algunos diputados como David Fernández Calviño o Juan Fajardo han creado tendencia. El martillo comunista ha entrado en el hemiciclo con sus ropas reivindicativas, también las sudaderas informales o las cazadoras de cuero. Eu non vou a decirlle como se ten que vestir. Eu creo que tamén iso vai na educación de cada quen e no que cada quen entenda como ten que ir ao Parlamento. Podríamos entonces identificar el color político de cada uno de los diputados simplemente con observar su vestuario. Si abrimos el plano, podemos ver que efectivamente los estiletos más sofisticados eran de diputadas del PP y las botas, podríamos decir más casual, de una parlamentaria de AGE. Pero superada la transición, las corbatas se han generalizado en la izquierda. Y aunque Beiras es forofo de la pana, este tejido no es exclusivo del arco progresista, ni las marcas caras o los estilos más aparatosos de la derecha. El hábito no hace al monje, pero sí lo siguen moldeando. Aunque los políticos se camuflan cada vez más unos con otros, su puesta en escena sigue siendo importante. Zapatero tuvo que dejar de utilizar sus cinturones Hermès, por lo menos en los actos públicos, tras el inicio de la crisis. El secretario de UGT, Cándido Méndez, tuvo que hacer lo mismo con su reloj Rolex tras recibir sendas críticas, las mismas que tuvo que soportar Cospedal tras aparecer en un acto del PP, con un pañuelo que recordaba al palestino. Consecuentes con sus ideas, al electorado también les gusta que lo sean con su forma de presentarse. Bueno, yo estoy convencida de que Cospedal era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo cuando se puso ese pañuelo, porque creo recordar que en aquella ocasión acompañó la vestimenta con una declaración que era que el Partido Popular es el Partido de los Trabajadores. Creo recordar que había dicho. Estamos fuera de tiempo, pero sí me gustaría, Manuel, si crees que sigue pues existiendo una forma de vestir diferente en la derecha y la izquierda, en términos generales, después puede haber excepciones. Yo creo que sí, sobre todo hay tendencias muy curiosas. Cuanto más a la izquierda, más se acusa esa diferencia. Yo creo que entre PSOE y PP, aún identificando diferencias, cada vez se pueden ver más similitudes. Probablemente la profusión de trajes sea muy sintomática, ¿no? ¿Algo que opinar? Que tú eres, sin lugar a duda, la mejor vestida. Os deputados nosos ou os que coñezo visten como vestían cando éramos extraparlamentarios, é dicir, non vi ninguna modificación a maiores. Tamén na rúa, sin ser os diputados, a habría ideoloxía ás veces se reflexa na vestimenta. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo, ya en este programa, pero hace ya un par de años, cogiendo fotos de parlamentarios, no de los muy conocidos, de los poco conocidos, íbamos a un centro de moda de Lugo y sí que acertaban, O sea, había algo que identificaba... O terrible o chándal de xornada de reflexión electoral, que eso tiña que estar prohibido por lei. Eso creo que é o peor. Sí, efectivamente. Beatriz Estallo era una de las protagonistas de esta noche, así que Lois Balado ha decidido cerrar el círculo con su off the record. Off the record. En el PSDG estrenan superproducción. El coche fantástico. Y atención, con nuevas incorporaciones en el reparto. Porque después de conocer, gracias a V Televisión, la rocambolesca crónica negra del parking del Parlamento, solo necesitamos las cámaras de seguridad de Hórreo para hacer el capítulo piloto. Estos ataques conforme a lei de emerxencias fará o que ten que facer, que é recurrir, como está facendo na vía xudicial. ¿Cundirá el pánico en las calles compostelanas? ¿Podrán los santiagueses caminar tranquilos o toda esta crisis acabará derivando en escenas de auténtico terror? Se ha enfucido. ¡Levante las manos donde podamos verlas! Oblíguenme. Y se ha desquitado. Te reventaré la cabeza como un pequeño grano de uva. Al final va a conseguir lo que merece. Un gran respeto. Por el bien de los ciudadanos y, nunca mejor dicho, ¿será el Partido Socialista capaz de aparcar esta polémica? Bueno, apelamos como siempre al sentido del humor que no dudamos seguro que tiene Beatriz Estallo. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos esta noche. En serio, un auténtico placer. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche. Estaremos con Pilar Eyre, y como saben, acaba de escribir un libro sobre Franco y cosas muy íntimas relacionadas con el dictador. Será mañana, sean felices.
Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.